Esta segunda mesa la hemos titulado La enfermedad a los 20 años. Seguimos la misma dinámica que en la mesa anterior. Va a haber tres expertos que analizarán el impacto de esta enfermedad justo en esa edad, a los 20 años, desde distintos puntos de vista. Ya tenemos por aquí conectada a la doctora Paz Collado. Voy a poner aquí para introducírsela y que sepan con quién vamos a hablar en primer lugar. Ella es jefa del servicio de reumatología del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, aquí en Madrid, y experta además también en ecografía musculoesquelética infantil y responsable de la consulta del adolescente con enfermedades autoinmunes sistémicas en transición. Doctora Collado, voy a dejar de compartir, es un placer contar con usted esta tarde, así que bienvenida y suya es la palabra, le escuchamos con atención. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer a Conartritis esta invitación. La verdad es que es una sociedad con la que he trabajado, es una asociación con la que he trabajado y yo creo que voy a seguir trabajando porque son maravillosos y no solamente lo digo yo, lo dicen mis pacientes cuando vienen a la consulta. Y también quiero agradecerle a los participantes que están aquí viéndonos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de lo que es la artritis idiopática juvenil, ¿no? Seguir viviendo con ello. Cuando todos decimos tengo reuma, todos piensan en un adulto, ¿no? En una persona mayor y nunca asociamos estas enfermedades con los niños, ¿no? Lamentablemente existe y bueno, pues eso es, a ver, lamentablemente existe y es lo que hay que ver, ¿no? Entonces, y hay que entenderlo, ¿no? Hay que verlo y hay que entenderlo, ¿no? Porque es una enfermedad que afecta a niños pequeños y realmente ¿qué es? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Pues podríamos un poco como definirla, ¿no? No es una clara definición. Esto es un poco la guía de lo que voy a seguir y lo que voy a hablar. Y la definición de qué es una artritis idiopática juvenil realmente no es una enfermedad en sí, es un término que engloba pues varias entidades o varias enfermedades que tienen como común la inflamación de la articulación de nuestros niños y que esta se inicia antes de los 16 años de edad y que dura al menos 6 meses. Esto es, perdón, 6 semanas. Esto es exactamente una definición desde el punto de vista médico. Pero como digo, es un grupo de entidades o de pequeñas enfermedades que tienen diferencias en su presentación, en su etiopatogenia, es decir, en su origen y también en su evolución incluso, y incluso a veces en tratamientos. Cada una de ellas son excluyentes unas de otras y por tanto pues hay que tener en cuenta que unos síntomas que aparezcan en unos no pueden aparecer en las otras. ¿Por qué se produce? ¿Por qué mi hijo tiene esto si esto es un problema de ancianos? Bueno, pues no se conoce muy bien, existe un desconocimiento todavía en esa patología, en el origen, como en la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Lo que se ha visto es que existe una alteración del sistema inmune. Como han comentado mis compañeros en las diferentes charlas, uno tiene que estar predispuesto genéticamente. Es decir, yo tengo una parte de mi gen ahí, latente, y de repente llega un factor ambiental, generalmente las infecciones en los niños pequeños, los parvovirus y citomegalovirus, y lo que hacen es desencadenar esa enfermedad, que es lo que llamamos la artritis idiopática juvenil. Y realmente, pues cuando decimos, ¿pero por qué? Pues esto es nuestro sistema inmune, una cosa muy compleja y que yo voy a intentarles explicarles muy sencillito y con esta diapositiva que yo les muestro a los estudiantes en la facultad. Tenemos los malos, que son los diferentes virus que llegan a nuestro organismo y yo estoy predispuesto genéticamente y al contactar en mi interior mi sistema inmune que debería defenderme, que son los buenos de la película, pues estas células que van a hacer mi defensa, las células defensivas, no están funcionando bien, no están funcionando de forma adecuada y hacen que esa respuesta no sea suficiente y por tanto se produzca una enfermedad de este tipo. Una enfermedad que para mí es muy importante tener en cuenta, para mí, para poderle transmitir a ustedes, que empieza en los niños muy pequeñitos y muchas veces la forma de empezar es tan anodina que ni siquiera los pobres se quejan, de repente empiezan a cojear o empiezan a ver que no manejan bien sus manos o sus articulaciones en general, los pies tienen cierta cojera. Importante distinguir que la inflamación en la articulación
a la hora de ver el evolutivo, como han comentado mis compañeras, no es lo mismo que se afecte una única articulación o que se afecten varias articulaciones. Cuanto más articulaciones, mucho peor es el pronóstico. Por tanto, el debut es muy importante el número de articulaciones que se afecten. También han hablado mis compañeras de una serie de anticuerpos. Aquí los anticuerpos antinucleares son muy importantes, sobre todo en las niñas pequeñitas, porque obligan a hacer un seguimiento oftalmológico importante, ya que dan una uveitis que es asintomática, el niño no se queja y si no se ve de una forma rigurosa, con controles rigurosos, pues pueden tener un problema en la vista. Y que afecten a la articulación de las manos o los pies es mano, pero si se afecta la articulación de la espalda, principalmente sacroiliitis o lumbares, pues lo único que vamos a dar cuenta es que ese niño está más rígido o es un poco más torpe cuando hace la actividad deportiva y se queja un poco el profesor. Si esto evoluciona, lógicamente ya se empieza a producir una inflamación establecida en diferentes puntos. O bien las articulaciones, que es lo que conocemos como nombre de artritis. Itis significa inflamación, a diferencia de artrosis, que es un proceso degenerativo que nada tiene que ver con estos niños. O se inflaman los tendones, o se inflaman las vainas, dan diferentes afectaciones. Y cuando se inflama el ojo, lo que afecta es la uvea, que es una parte del ojo que es de la córnea, y entonces se produce lo que es la uveitis o la ileitis y afecta lo que es el intestino. Y con el paso del tiempo, y si no tratamos a estos niños, se produce un daño estructural. Tal y como decía la doctora, las compañeras mías que han hablado con anterioridad, claro que ha cambiado la visión de esta enfermedad, porque las sillas, las muletas, no aparecen de forma habitual en nuestras consultas. De hecho, hay una publicación que ha sido reciente, desde el 2018 abordan un periodo del 2018-2020 y muestran que hay claramente una disminución de este daño articular, de este daño de la estructura de la articulación, no se destruye. Sin embargo, hasta un 25% de los niños llegan a pasar de forma activa a las consultas del adulto y hasta un 50% de estos niños requieren mantener un tratamiento de forma habitual. Esto es una gráfica que lo único que quiero decir es que al principio, como dicen mis compañeras, es fundamental intentar hacer un diagnóstico lo más precoz entre los 6 y los 3 y los 6 primeros meses, tratarlo de forma que intentamos conseguir al máximo lo que es la enfermedad mínima de actividad o la remisión, si es posible, mucho mejor. De forma que hay un objetivo planteado en la artritis idiopática juvenil, los niños que hasta un 50% de los niños en los 6 primeros meses deberemos de conseguir una reducción de la enfermedad y en el 6.º mes incluso una remisión, es decir, una ausencia de actividad de esa enfermedad. A veces esto no es fácil, pero contamos con una serie de fármacos que ya han comentado mis compañeros, los antiinflamatorios, los corticoides con mucho mimo en los niños porque producen muchos efectos adversos y se utilizan de forma puntual y temporal. Los fármacos modificadores de la enfermedad, que también hablan mis compañeras, y por supuesto las terapias biológicas. También es fundamental no olvidar que a veces pensamos que estos niños no pueden hacer ejercicio. No pueden hacer ejercicio como los adultos cuando estás en fase activa, pero sí es importante mantener una actividad física mínima, una terapia ocupacional en aquellos niños que tienen más limitaciones y no puedo por menos honrar a la SER en ese absoluto desafío de mantener los campamentos infantiles de verano en estos años que nos permiten a nuestros pacientes pequeñajos que disfruten ese tiempo compartiendo con otros niños como ellos pues sus limitaciones y sus experiencias. Y por último, la terapia de salud mental, ¿no? Esto que decimos en un niño, pues un niño también tiene ansiedad y si no tiene ansiedad, desde luego, lo que está claro es que está triste, se deprime, se aísla y la familia, lógicamente, como yo haría con mi hija, intento sobreproteger. Y si ya de por sí es difícil la enfermedad en un adulto, en un niño que encima pasa una etapa muy importante de su vida, que es la adolescencia, ya la bomba, marcado de cambios físicos, psíquicos, psicosociales, los amigos, los que vienen, los que entran. Es muy importante tener en cuenta que hay una serie de problemas que tiene la adolescencia per se, que hacen que ante la artritis que están teniendo desde más pequeños, pues de repente tengan conductas pues de oposición, de aislamiento, incluso desafiantes o de riesgo que llegan a consumir algún tipo de drogas. Importante, la adherencia, es decir, la adherencia significa que un paciente siga el seguimiento en el médico y en las diferentes actividades que va haciendo de recuperación, de fisioterapia
o diferentes o de ayuda psicológica. ¿Por qué? Pues porque si no hay este seguimiento, no hay esta adherencia a este seguimiento, la influencia del cambio de un niño, un adolescente a un adulto va a ser muy negativa. Entonces, hay que no solamente enseñarle a los padres lo que es la enfermedad, hay que darle todo tipo de detalles a los niños para que vayan incorporándolo en su conocimiento, que sepan lo que es lo que tienen y que sean capaces de ir desarrollando una serie de habilidades de automanejo de la enfermedad, ¿no? Y además tener en cuenta que de los 16 a los 17 años ya empiezan ahí a tener pues, que tener conciencia de dónde recojo mis medicaciones, a quién tengo que llamar si tengo algún problema. Es decir, los padres están ahí, pero no siempre están ahí y ellos quieren ya su independencia. Intentar entrar en las consultas, por lo menos temporalmente al principio, ellos solos para que se expresen y muestren sus habilidades de expresión y su manejo en los temas médicos. Y a partir, hombre, de los 18 y 19, que ya está un poco ya más formado, ya están con estudios superiores, incluso alguno de ellos están ya en fase de inicio de trabajo o trabajando. Por tanto, queremos hablar de lo que se llama transición a la vida de adulto. Es una asistencia de transición de cuidados desde el niño, el adolescente y el adulto, en el cual es un proceso no está encajonado, es una cosa activa, dinámica y continua. Que este niño sea capaz de desarrollar sus habilidades para que llegue a tener un cuidado y una vida adulta independiente. Y en esto no solamente participan los médicos, hay muchos profesionales, los psicólogos, los fisioterapeutas y, como no, por supuesto, la familia que le acompaña al niño en todo momento y que en un momento tiene que empezar a dejarle volar y a dejarle que vaya siendo independiente. Sin embargo, hay que decir que esta transición no necesariamente depende de la edad, no es que tengas ni 15 ni 19, depende de la madurez del niño y eso es muy importante a la familia también. Por otro lado, bueno, pues lógicamente todo esto se ha ido haciendo programas de transición que están desarrollados por la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica también y de nuestra propia Sociedad de Reumatología y que hablan de lo que es una consulta conjunta de pediatría y reumatología multidisciplinar y que se lleva los niños más pequeñitos. Y luego hay una consulta, que es la consulta de paso hacia el adolescente, del adolescente hacia el adulto, que es la consulta de reumatología. En nuestro caso, en el Hospital Severo Ochoa, hay una consulta específica que desarrollo yo en reumatología, que es la consulta del adolescente de este niño con estas enfermedades y que tiene un seguimiento desde que el pediatra lo pasa a los 16 años más o menos hasta los 20, 21, algunos se me queda un poquito más, hasta los 22. Pero es muy importante esta consulta porque hace ese periodo mucho más fácil de tránsito. Esto es unos datos que no quiero ni mostrarles, simplemente quiero decirles que hay un seguimiento que se tiene que hacer en estos niños. ¿Para qué? Pues para que evitar ese daño crónico. En nuestro caso tenemos 2 adolescentes con artrosis de cadera, que es importante favorecer con este tipo de consultas la adherencia. Es importante realizar diferentes informaciones a los padres y a los niños para que tengan una alta confianza en el médico y en el sistema sanitario que le está atendiendo y, por supuesto, que se sientan satisfechos porque de otra forma sería imposible. Nosotros pasamos un test de calidad del adolescente que mira un poco cómo está su vida familiar, cómo está su vida en cuanto a deporte, educación y preguntamos una cosa muy importante, si consumen algún tipo de drogas. El alcohol es algo relativamente habitual en la adolescencia, no lo podemos negar, y nos lleva muchas veces a tener problemas a la hora de los tratamientos. Y no hay que olvidar que estos niños tienen pues depresiones, se encuentran tristes, evidentemente ninguno tiene ninguna idea suicida en este momento, gracias a Dios, y lo que sí que es cierto es que hay que apoyarles, pero no sobreprotegerles. Y creo que para finalizar un poco, es decir, la información a los padres es fundamental, pero al paciente muchísimo más. Hay que tener un compromiso en el seguimiento, no solamente por parte de nosotros, los médicos, con este tipo de consultas, sino también por parte del paciente. La adolescencia marca un periodo muy importante y la adaptación física y psíquica es importante y a veces no hay que olvidar que necesitamos un psicólogo en estos momentos y es algo temporal y que hay que pensar en ello. Y por último, bueno, pues nada, simplemente estar ahí, accesibles a que nos puedan preguntar, tanto, sobre todo ellos. Yo animo a los padres que estén detrás, pero que les dejen a ellos que hablen y poco más y nada más.
cualquier pregunta, pues estoy dispuesta a responder. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Paz Collado. Lo que vamos a hacer, si le parece bien, tenemos ya algunas preguntas, pero casi es mejor hacer las tres presentaciones un poquito de forma breve y luego ya enseguida vamos a pasar a la ronda de diálogo y también a las preguntas, así los vamos contestando. Venga, a continuación vamos a contar con Marta Redondo. Con ella vamos a hablar un poco sobre el impacto que la enfermedad tiene en las relaciones sociales. Ella es doctora en psicología, directora del área de salud del Instituto de Psicología de la Emoción y Salud, IPES, y profesora de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Muy buenas tardes, Marta Redondo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, Encantada de estar con vosotros. un placer. Pues nada, abrimos la cámara y el micrófono y te escuchamos. Aprovecho para agradecer a Conartritis la invitación. Vamos a hablar de apoyo social y de relaciones sociales y llevo más de 20 años con ellos en mi camino, en un apoyo mutuo, con lo cual es un enorme placer estar en un día tan especial. Y, y quiero darles la enhorabuena también a Lali, a Antonio, a todas las personas que trabajan allí, que llevan tantos años trabajando por la mejora de la calidad de vida del paciente, felicitarles por ese trabajo. Voy a intentar ajustarme al tiempo, a los 10 minutos que nos han sugerido, con lo cual voy a pasar un poco por encima de algunas cosas que nos lleven sobre todo a la reflexión y a dejar algunas ideas claras sobre relaciones sociales y apoyo social. Aunque está dentro de la mesa de apoyo social a los 20 años, en realidad lo que nos planteaban era hacer algo más transversal a todas las edades, porque es verdad que con algunos matices todo lo que queremos contar con respecto a la importancia del apoyo social y a cómo influye y a las barreras que se encuentran los pacientes es más o menos común a un paciente infanto-juvenil o a un paciente adulto que lleva 20 años con la enfermedad. Lo primero que nos tendríamos que preguntar es qué es el apoyo social y por qué es tan importante en un paciente con artritis o con otra enfermedad reumatológica, por qué es tan importante el apoyo social. Hay muchas formas de definir el apoyo social, de hecho es un concepto complejo que incluye muchas cosas, pero esa definición de ahí es una que nos podría resultar útil y que incluye un poco todo lo que se engloba dentro del apoyo social. Serían las provisiones tanto instrumentales como expresivas, las que tiene el paciente y las que percibe tener, porque esto es muy importante, yo puedo tener mucho apoyo social, pero si no percibo que lo tengo, no me va a servir de nada, aportadas por la comunidad, por las redes sociales y por los amigos del paciente. Cuando trabajamos en salud, dada la importancia que tiene el apoyo social en las distintas enfermedades, en este caso concreto en artritis reumatoide, tenemos que hacer una evaluación de este apoyo social. ¿Y qué evaluamos? Pues los distintos cuestionarios que hay de apoyo social evalúan más o menos todas esas dimensiones. Por un lado, la cantidad de las relaciones sociales, cómo es la red social del paciente, el tamaño que tiene, la densidad, cómo está compuesta. Pero en salud, sobre todo lo que nos interesa es evaluar la calidad del apoyo social. En concreto, el apoyo social emocional y el apoyo instrumental. El apoyo emocional serían lo que tiene que ver con la empatía que tiene el paciente a su alrededor, con un contexto que es capaz de entenderle, de acompañarle, de mostrarle amor, de darle confianza. Este va a ser uno de los elementos que más va a pesar en la calidad de vida del paciente e incluso en cómo cursa su enfermedad. Y también va a ser importante el apoyo social instrumental, todas las ayudas logísticas con las que puede contar el paciente por parte de su entorno. Estos son los dos elementos que más nos van a importar y el tercero, el apoyo informativo, que va un poco de la mano de los anteriores. Se ha visto que el apoyo social tiene un efecto claro sobre el estado de salud del paciente. Hay distintas hipótesis, aunque lo que se piensa es que en realidad se están sumando las dos cosas. Por un lado, el paciente con artritis se va a enfrentar a un montón de estresores, la enfermedad, los síntomas que lleva la enfermedad asociada, cambios laborales, cambios familiares muchas veces, es decir, un montón de estresores que van a afectar a su estado de salud, incluso al propio curso de la enfermedad. Hay mucha literatura que pone de manifiesto cómo los distintos estresores a los que se enfrenta el paciente ejercen un impacto claro sobre su enfermedad y sobre cómo cursa. Bueno, pues lo que se ha visto es que el apoyo social tiene un efecto directo positivo sobre la salud, es decir, por ejemplo, el apoyo social instrumental, el que yo tenga a alguien que me lleve los niños al colegio, el que yo tenga a alguien que me ayude en casa, el poder tener una red amplia que me va a permitir acceder de una forma más fácil a un montón de profesionales, y hemos visto la importancia de un abordaje multidisciplinar en estos pacientes, pues todo eso va a tener un efecto positivo directo sobre el estado de salud del paciente. Pero también el apoyo social funciona como un amortiguador de estrés.
Es decir, la segunda razón por la que el apoyo social tiene un efecto positivo sobre la salud es que amortigua de alguna manera el impacto que tiene el estrés sobre el paciente. Por ejemplo, lo han comentado en varias de las intervenciones anteriores, asociado a la presencia de la artritis reumatoide, se ha visto que los pacientes se enfrentan a altos niveles de ansiedad, de depresión. Bueno, pues el hecho de que yo tenga una buena red social con la que poder desahogarme, con la que poder ventilar esas emociones que me puedan acompañar, va a funcionar como un importante elemento que va a permitirme o que va a ayudarme a regularlas mejor, ¿no? En este sentido, el apoyo social va a tener un efecto claro para amortiguar los efectos del estrés sobre la salud. Entonces, lo que nos encontramos es que el apoyo social va a tener efectos beneficiosos para la salud, va a amortiguar el estrés, pero más cosas, nos dice la literatura. Refuerza la resiliencia, ¿no? La capacidad de adaptarse del paciente. El paciente con artritis se tiene que adaptar a muchísimos cambios y se tiene que adaptar a la presencia de muchas incomodidades, de muchos estresores, decíamos. El paciente que mejor lo hace, el paciente más resiliente, es el paciente que tiene más apoyo social. También favorece un afrontamiento activo. Este es un concepto que utilizamos en psicología mucho en el contexto de la salud y de la patología musculoesquelética. Se ha visto que el paciente que es capaz de afrontar activamente su enfermedad, es decir, que es capaz de responsabilizarse de ella y que es capaz de buscar herramientas que le permitan hacer todo lo que está en su mano, que son muchas cosas, es un paciente cuya enfermedad va a cursar mejor. Bueno, pues el apoyo social va a favorecer la presencia de este afrontamiento activo. También aumenta la adherencia a los tratamientos y también parece ser un factor coayudante en la mejoría de la sintomatología, tanto de la ansiedad como de la depresión. Algunos autores, algunos psicólogos importantes en nuestro país, como Gonzalo Orvás, por ejemplo, incluyen el apoyo social como uno de los ejes, como uno de los pilares del bienestar psicológico. En su modelo de bienestar psicológico, que plantea que el bienestar de una persona va a estar sustentado en 7 pilares básicos, pues uno de esos 7 pilares va a ser lo que él llama vinculación, que serían, por un lado, los sentimientos de pertenencia y, por otro lado, la presencia de un buen apoyo social en la persona. De tal manera que, como vemos, el apoyo social va a ser muy importante para amortiguar el estrés del paciente, va a ejercer un efecto positivo sobre su estado de salud y va a ser además un pilar fundamental de bienestar. Ya no solo que nos quita lo malo, sino nos va a sumar o funciona como un elemento en el que nos tenemos que apoyar para poder conseguir el bienestar psicológico. Teniendo en claro entonces qué es el apoyo social y teniendo claro que no podemos minimizarlo, que es muy importante poder disponer de un buen apoyo social y poder cuidarlo, vamos a ver qué es lo que la literatura nos muestra que le sucede a las personas con artritis o con espondiloartritis. Por un lado, nos encontramos muchas veces problemas familiares. Se ha comentado en alguna de las presentaciones previas. Los roles de la familia muchas veces cambian de forma temporal o de forma permanente. Cuando el paciente es diagnosticado en los primeros momentos de un tratamiento, hasta que se ajusta esa medicación y los síntomas se van controlando, muchas veces el paciente tiene que dejar de hacer algunas de sus actividades habituales y esto supone un cambio en los roles dentro de la familia. Esos roles muchas veces tienen que ser asumidos por otros miembros de la familia y esto afecta de alguna manera a la dinámica familiar y puede comprometer ese apoyo familiar o puede generar fisuras en ese apoyo familiar. Y por otro lado, también nos encontramos muchas veces problemas sociales. Fijaros, entre el 40 y el 80% de los pacientes se ha visto que tienen alguna alteración en sus interacciones sociales. Y esto tiene sentido, luego vamos a ver las barreras, pero la enfermedad al final hace que las personas muchas veces tengan que reducir su actividad social y eso va haciendo en algunos pacientes que se vaya produciendo una pérdida de su apoyo social. Estos son los datos, pero ¿cuáles son las barreras que se encuentran principalmente las personas con artritis o con espondiloartritis en sus relaciones sociales? Si repasamos un poco estas barreras, vamos a ver que luego estos son los focos sobre los que podemos trabajar. Aquí es donde les podemos acompañar, ayudar los psicólogos. La primera de las barreras son las creencias limitantes, ¿no? Las creencias muchas veces educacionales, que se han ido reforzando también desde que el paciente empieza a padecer los síntomas de la enfermedad y que muchas veces les dificultan a la hora de relacionarse. ¿Qué creencias nos solemos encontrar en consulta? Primero, la creencia de que soy una carga. El paciente muchas veces se vive una carga con respecto a los otros. Siente que el entorno
tiene que gastar muchos recursos para poder acompañarle bien y eso hace que el paciente no tire tanto de su apoyo social, no se desahogue muchas veces, no utilice muchas veces a su red familiar o a su red más próxima, precisamente por esta sensación de resultar una carga para ellos. Otra de las creencias limitantes, si no me pueden ayudar, ¿para qué voy a preocuparles? ¿Para qué les voy a compartir lo que me pasa? ¿No? Serían, la segunda y la tercera irían un poco juntas, ¿no? Si yo me siento una carga y además pienso que realmente el entorno no me puede ayudar, ¿qué sentido tiene que yo le comparta al entorno cómo me siento, le comparta al entorno mi ansiedad, mi preocupación, mi tristeza? ¿Para qué lo hago? ¿No? No voy a entrar mucho en qué trabajamos con ellos, pero aquí sí que me voy a parar en dar alguna pincelada. Al final, cuando compartimos con el entorno, lo hacemos para poder intimar. Cuando yo me abro al otro, el otro siente que yo estoy confiando en él y lo que hago es acercarme a la otra persona. En realidad no se lo comparto para que me ayude, ni lo que tiene que ver con mi enfermedad, que a lo mejor no puede ayudarme, ni lo que tiene que ver con otras cuestiones de mi vida, pero compartir con el entorno emociones o pedir ayuda es un elemento que nos permite acercarnos al otro, intimar con el otro y poderme sentir acompañado con los beneficios que hemos visto que esto tiene, aunque el otro no pueda ayudarme. De hecho, muchas veces en consulta les decimos a los pacientes, cuando compartáis a un amigo o a vuestro familiar cómo os sentís, les podéis decir para que no se sientan sobrecargados. Te comparto todo esto porque me ayuda decírtelo, porque me siento acompañado, porque me ayuda a sentir que estás conmigo, no para que me lo soluciones, solamente para que me acompañes. Y esto hace que el otro no se sienta sobrecargado y nosotros nos sintamos más tranquilos también porque no le estamos sobrecargando. Y la última de las creencias limitantes sería que a veces aparece también cuando trabajamos en programas con los pacientes, nos la encontramos, esa idea de el otro debería saber cómo me siento, el otro debería saber lo que necesito. Una de las cosas que pasa con la artritis es que, sobre todo en los últimos años, con todos los avances que ha habido en farmacología, el entorno muchas veces no se da cuenta de por lo que pasa el paciente, porque no se ve con claridad. Y eso hace que los pacientes se sientan muchas veces más solos porque no han aprendido a compartirlo y que se apoyan mucho en estas falsas creencias que lo único que hacen es limitarnos de el otro no me tiene en cuenta, no le importo, debería estar más pendiente de cómo puedo sentirme, ¿no? Cuando en realidad lo que le enseñamos al paciente es que sea él el que aprenda a comunicárselo al de al lado y a comunicarle al de al lado lo que puede ayudarle. ¿Qué más barreras nos encontramos? La presencia de emociones negativas. Se ha hablado en otras presentaciones ya de la prevalencia que tienen tanto la tristeza como la ira en los pacientes con artritis. Pero ya se ha hablado de la tristeza y la ansiedad. Yo me he centrado en estas dos, que también son, la ira también es bastante prevalente y dificulta más las relaciones sociales que la ansiedad. Claro, la tristeza es una emoción muy prevalente, aunque es verdad que se hablaba en la primera presentación de una manera muy acertada de cómo han cambiado las cosas y de cómo transmitir un mensaje de esperanza, es verdad que aún así es muy frecuente y es lógico que aparezca la tristeza en distintos momentos de la vida del paciente a lo largo de su enfermedad. ¿A qué nos lleva la tristeza? Uno de los síntomas más claros de la tristeza es que la persona no tenga ganas de hacer cosas. Y lo primero que nos quitamos cuando estamos tristes es lo que no es obligatorio. Seguimos haciendo lo obligatorio, seguimos trabajando, pero lo primero que nos quitamos suelen ser las relaciones sociales. Por tanto, perdemos esa posibilidad de apoyo. La ira es una emoción que también es prevalente en estos pacientes, se ha visto que es más prevalente que en población normal, es lógico, la presencia de malestar físico, la presencia de dolor, la presencia de fatiga, eso hace que el paciente pueda estar en algunos momentos más irritado. El paciente además con artritis se ha visto que es un paciente que cuando se irrita tiende a guardarse para sí mismo esa emoción de ira, entre otras cosas por no aumentar la carga sobre los otros, y esto va a generar también una barrera, va a dificultar las relaciones sociales. El dolor y la discapacidad, que son dos síntomas que a pesar de la mejora de los tratamientos y de cómo ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, es verdad que siguen estando en algunos momentos a lo largo de la enfermedad del paciente. Y los dos, tanto la presencia de dolor como la presencia de discapacidad, hacen que la persona limite muchas veces el participar en actividades sociales y que vaya haciendo que pierda su apoyo social en algunos momentos, su círculo social. Y la fatiga que muchas veces es el síntoma que es más reactivo a los tratamientos, que más cuesta eliminar. Muchas veces el paciente se consigue controlar rápido el dolor y la discapacidad, pero la fatiga es uno de los síntomas que a muchos pacientes más guerra le dan.
Y la fatiga va muy de la mano de dejar de hacer cosas. Y lo mismo que sucedía con la tristeza, ¿no? Cuando el paciente tiene altos niveles de fatiga, lo normal es que lo que se quite sea todo lo que no es obligatorio, que suelen ser sobre todo las relaciones sociales, las relaciones con otros, y que vaya limitando mucho su interacción con los demás. Por concluir, entonces, 3 ideas básicas. El apoyo social es clave para un buen afrontamiento de la enfermedad. Es muy importante no minimizarlo. La mejora de la calidad de vida y que el curso de la enfermedad vaya mejor va a ir muy de la mano de que el paciente tenga una buena red social y además la use. Y teniendo en cuenta las barreras que nos hemos encontrado, es muy importante que el paciente busque herramientas para una mejor gestión de estas herramientas, que se acerque a programas de regulación emocional, que los hay, que sea capaz de entrenar habilidades de asertividad, habilidades sociales, que muchas veces no las tenemos, no sabemos cómo expresar al otro lo que necesito, cómo expresar al otro cómo me siento. Hay entrenamientos muy buenos para aprender a hacerlo. Y también programas que los hay, donde se entrenan herramientas para poder gestionar mejor dolor, discapacidad y fatiga, que es otra de las barreras que hemos visto que dificulta el apoyo social. Me gustaría cerrar con esta frase que al final yo creo que resume un poco todo lo que hemos planteado, ¿no? Cuando estamos pasándolo mal, cuando estamos sufriendo, es mucho más llevadero hacerlo cuando podemos compartirlo con otros. Nada más por mi Bien. parte, muchas gracias por vuestra atención. Estupendo, Marta. Muchísimas gracias y gracias por esta exposición tan interesante que sabemos que la salud mental juega un papel fundamental y es muy importante abordar también esta temática. A continuación, y por cerrar esta segunda mesa, vamos a presentarles a la tercera persona que nos acompaña esta tarde. Él es, ya lo ven ahí, Jorge Campmany Vilaseca, abogado y CEO director de Campmany Abogados. Ya está conectado, así que simplemente dejo de compartir mi pantalla para que él pueda compartir con todos nosotros su exposición, que en este caso pues vamos a hablar sobre las dificultades laborales y académicas a las que se enfrentan o con las que tienen que lidiar día a día estos pacientes. Pues nada, adelante Jorge, cuando quiera, todo suyo. Bien, muchísimas gracias, Fran, por la presentación y, en definitiva, con Artritis por la invitación una vez más a este congreso, y felicitaciones por todas pues esas magníficas ponentes que he tenido la ocasión de escuchar antes de mi presentación. Bien, vamos a hablar en este sentido, como decía Fran, de esta parte legal, ¿no? De pues, cómo nuestro ordenamiento jurídico en España pues, protege o intenta proteger estas situaciones de desigualdad que pueden ocasionar el hecho de padecer alguna enfermedad o alguna lesión que provoque una serie de limitaciones. En este sentido, voy a hacer una presentación muy rápida, también por brevedad y poder pasar a esa ronda de preguntas, esa tertulia final. Voy a compartir la pantalla. A ver. Creo que ya se está viendo. Y bueno, básicamente tenemos en España tres grandes institutos, tres grandes figuras de protección para aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad o lesión, que en concreto son la incapacidad permanente, la incapacidad laboral, el grado de discapacidad y, por otro lado, la dependencia. Vamos a hacer una breve introducción a cada una de estas figuras para poder explicar en ese sentido cómo lo podemos aterrizar, cómo lo podemos aplicar esto a la artritis reumatoide o a cualquier enfermedad de pues, espondiloartritis, es decir, cualquier enfermedad de las que podamos hablar o de las que hemos ido hablando durante la jornada de hoy. En ese sentido, la incapacidad permanente está relacionada con la vida laboral. Es decir, solo se puede tener una incapacidad permanente desde los 16 años hasta la edad de jubilación ordinaria, que en España ya sabéis que ha sido modificada, ya no son los 65, sino que pues, puede variar en función de los años que hayamos cotizado. Entonces, una persona solo puede tener una incapacidad permanente hasta que alcance la edad de jubilación. ¿De acuerdo? Más allá de la edad de jubilación, no podría tener una incapacidad permanente. En ese sentido, la gran mayoría de casos que nos encontramos en estos procesos, como bien se decía en otras presentaciones iniciales, estamos hablando de personas, pues como la enfermedad aparece en la tercera y la cuarta década, que se decía mayoritariamente, ¿no? Pues normalmente con personas
de 40, 50 años, que es cuando suelen lograr pues, una incapacidad permanente. La incapacidad permanente está regulada en la Ley General de la Seguridad Social y básicamente esta ley lo que define son una serie de grados de incapacidad permanente. Estos grados están vinculados a la afectación. La mayoría de los casos pues, se dará una incapacidad permanente total para la profesión habitual, si esa profesión requiere de esfuerzo físico, etcétera, y será una incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo si no se puede hacer ningún tipo de trabajo más o menos normalizado. Entonces, hay otros grados como la incapacidad permanente parcial, que está más destinada sobre todo a accidentes laborales, y no suele ser el caso en lo que nos ocupa, y la gran invalidez. La gran invalidez es cuando no se pueden realizar algunos de los actos esenciales de la vida diaria, como puede ser comer, vestirse, ducharse, desplazarse, etcétera. Entonces, aparte de la incapacidad absoluta, de la pensión, se da un complemento, se da la gran invalidez, que es un complemento económico que hace que la pensión sea mayor y que su finalidad no es otra que la de poder sufragar el coste que tiene el haber de pagar a una tercera persona para que nos pueda asistir a esos actos esenciales, aunque no es necesario contratarla, si a lo mejor es algún familiar, algún amigo que nos pueda ayudar, pues no es necesario que se contrate a una tercera persona. Pues bien, si hablamos en general de pues, todas estas patologías reumatológicas, de la artritis, y concepto amplio, estaríamos hablando de que la gran mayoría, el encaje, pues, están sobre todo, como os decía, en la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo o en la incapacidad permanente total para la profesión habitual cuando son profesiones exigentes físicamente. Esto es importante de que se entienda, porque para la incapacidad permanente, básicamente debemos cumplir, aparte de unos requisitos de cotización, que ahora entraremos en ellos, y unos de situación laboral, hay un concepto que es muy importante que se entienda, que es que pues, la persona debe estar en el concepto de secuelas y de, que es importante, y el de gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues el concepto de secuelas es sencillo, pero a la vez pues en la artritis es bastante complejo. Porque cuando hablamos de secuelas, a nivel médico-legal, lo que quiere decir es que se han agotado todas las posibilidades terapéuticas, que no hay más tratamientos posibles para que se mejore. Pues ya lo hemos estado viendo hoy, ¿no? Gracias a todos los tratamientos que se van pues investigando, que se van aprobando y que se van testeando, pues cada vez pues, estos tratamientos biológicos también pues van funcionando mejor. Y cuando hablamos de pues, ese abordaje terapéutico, de esa escala terapéutica, lo que se viene a definir es que estamos en secuelas cuando, oye, yo he intentado todos los tratamientos posibles y pues sigo teniendo una clínica que me afecta mucho el día a día, ¿no? Entonces, eso básicamente es muy importante estar al día para los abogados, para los peritos judiciales, etcétera. Es muy importante que estemos al día y para vosotros como pacientes también. Por eso el hecho de que estéis aquí pues, informándoos de esto es súper importante porque al final es lo que va a poder garantizar un éxito en este tipo de procesos. Que el paciente esté informado, que nuestros clientes sepan cuál es la escala terapéutica, entiendan bien lo que les está diciendo su reumatólogo, su reumatóloga, es muy importante para que luego finalmente se pueda obtener un reconocimiento por parte de la Seguridad Social o por parte de los tribunales. Hay una dificultad también muy importante en todo lo que son las patologías reumatológicas y no es otra que, como ya sabéis, que pues cursa brotes, ¿no? Y entonces a veces este concepto de secuelas pues cuesta un poco de definir, ¿no? Y a veces hemos de decir, oye, ¿cuándo me tienen que valorar a mí, ¿no? Cuando yo estoy en una situación aguda o cuando estoy en una situación basal, ¿no? Interbrotes, ¿no? Pues bueno, tanto la jurisprudencia en relación a la incapacidad permanente como también el grado de discapacidad, que luego entraré en ello, lo viene a decir. No, no vale que hagamos valoraciones cuando estemos en brotes, ¿no? Sino que tenemos que hacerlo en una situación basal. Y entonces, sí que es importante aquí, porque muchas veces pues esa situación aguda se podrá sustituir por una baja médica, ¿no? De una temporada, o sea, de una duración pues, distinta en función de cada caso, pero también es importante ver lo que es la reiteración. Hay muchos casos que a lo mejor estamos bien durante un tiempo, pero luego volvemos a estar mal. Pues si esas recaídas son muy frecuentes, pues aunque no estemos en una fase de secuelas, como podría ser una persona
que tenga una lesión traumatológica y que tenga una limitación a la movilidad derivada de una lesión, ¿no? Pues esto nosotros, el concepto de secuelas nos puede perjudicar un poco en la artritis, pero insisto, también se mira la frecuencia entre los brotes también. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, este es lo primero de los conceptos, ¿no? Y luego el segundo que os comentaba, aparte de las secuelas, tenemos el segundo que sería el de la limitación funcional. Es decir, cuando la gente nos pregunta habitualmente, oye, tengo artritis reumatoide, ¿voy a dar una incapacidad? Pues depende, ¿eh? Hay gente que tiene una artritis reumatoide y puede hacer una vida plenamente normal o bastante normalizada, con los tratamientos, evidentemente, y con la adherencia a los tratamientos tan importante como nos explicaba ahora la doctora. Pero por otro lado, hay gente que aún siendo un buen tratamiento y con una buena adherencia y demás, pues no mejora, ¿no? Entonces, pues aquí lo que se mide básicamente es eso, viene a valorar también con escalas que los médicos también utilizan de valoración funcional, lo que se hace es ver hasta qué punto pues es más o menos grave el estado en el que se encuentra un paciente. ¿De acuerdo? Entonces, esto se miran desde la doble perspectiva. Primero, desde el abordaje terapéutico. Muchas veces pasa, oye, pues ya he intentado 2 biológicos, 3 biológicos y le remite y demás, pues entiende que se ha agotado y que entonces es grave igualmente, ¿no? Porque si ya está en esos tratamientos, pues entiende que hay una cierta gravedad, ¿no? Entonces, al final, es muy importante que se entienda esto. No se da una incapacidad permanente o una discapacidad, una dependencia por el hecho de tener un diagnóstico, sino por cómo afecta esa patología en una persona en concreto. ¿De Entonces no se da por artritis reumatoide, se da porque a Pepito, a fulanito, a menganita, le afecta de esta forma en esta situación actual y previsiblemente futura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante eso. Hablamos de enfermos y no de enfermedades, a nivel de la incapacidad permanente, aunque evidentemente pues, se tienen que agrupar y para aquí estamos en esto, pero que es muy importante que esto se entienda, porque muchas veces hay esa consulta de cómo puede ser a esta persona, le han dado y tiene lo mismo que yo. Bueno, a lo mejor sí que tiene la misma enfermedad, pero la afectación no es la misma. También es importante la acreditación de todo esto, ¿de acuerdo? Es decir, una cosa es la realidad física de cómo estemos y otra cosa también luego es la realidad material de los informes. Nosotros como abogados, si hemos de llegar después a los tribunales, necesitamos unos informes que hagan constar esa realidad. ¿De acuerdo? No nos vale con el diagnóstico, necesitamos pues, todo lo que hemos dicho ahora, ¿no? Pues que esté bien definido ese abordaje terapéutico, que haya escalas de valoración en la que se haga constar cuál es la gravedad, que se nos diga qué tratamiento se ha hecho, si hay más tratamientos posibles o no. Un poco esto es lo que resulta más importante para poder acceder a algún tipo de pues, ayuda que estamos viendo ahora. Bien, para cerrar ya el capítulo de la incapacidad permanente, las contingencias que decir el origen. El origen puede ser por una enfermedad común, por un accidente de trabajo, una enfermedad profesional. En general, todas las patologías reumatológicas, el origen es pues, por una enfermedad común, es decir, no es ni por un accidente laboral ni por un accidente no laboral. La etiología es por enfermedad común y exige unos requisitos de cotización. Es decir, en función de la edad que se tenga, se debe haber cotizado un tiempo mínimo. ¿Vale? Y eso lo que nos va a dar lugar es que si cumplimos los requisitos de cotización que comentábamos, podemos acceder a una pensión de incapacidad permanente, siempre y cuando, insisto, cumplamos también estos requisitos de secuelas y de limitación importante que comentaba antes. Esta pensión, pues si es de un 55% de la base que nos toque, de la base de reguladora que se llama, este 55% es en el caso de una total para la profesión habitual. Si tenemos 55 años o más, será de un 75%, y si es una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, sería del 100% de esta base reguladora. La base reguladora también se calcula en función de los años que hayamos cotizado. Esto en general para la incapacidad permanente, insisto, vinculado a el trabajo, al hecho de haber estado en el mercado laboral. Jorge, un En minutito, relación, porque si no, disculpa que le corte, un minutito porque si no, no nos va a dar tiempo. Tenemos apenas correcto, 10 minutos para que acabe esta primera jornada de congreso y me gustaría hacer un pequeño debate entre todos, así que si es posible, nada, resumir un poquito en un minuto y empezamos ya el sí, debate. un minuto, ya termino, Fran, perfecto. Que los abogados, cuando nos dan tiempo para hablar, nos enrollamos un poco. Pero bueno, acabar con las dos prestaciones que hay más. El grado de discapacidad. Este grado de discapacidad
aplica a cualquier persona, no hay el tema de relacionarlo con el trabajo de los 16 hasta los 65 o la edad de jubilación ordinaria, sino que es específicamente pues para toda persona. Un infante, un niño de 3 años pues puede acceder a este grado de discapacidad y una persona pues de 80 años también, que ha superado la edad laboral. Entonces, en este sentido, el 33% de discapacidad nos puede dar una serie de ayudas, ¿de acuerdo? Y aquí pues, aplica un poco lo mismo que en la incapacidad permanente. Debemos tener informes médicos que acrediten la situación, la limitación, y con un 33% vamos a poder tener muchas ayudas. Ayudas para acceder al empleo, ayudas para acceder también a la educación, a becas, a una serie de beneficios, ¿de acuerdo? Y por último, tendríamos lo que es la dependencia, es la ley de la dependencia, esta ley que aprobó Zapatero. Pues básicamente lo que nos iríamos serían los casos más extremos, cuando necesitamos una tercera persona que nos pueda ayudar o cuando tenemos una serie de necesidades, sobre todo en la infancia y ya más en la edad adulta, en la última etapa de la vida, pues hay una serie de beneficios que podemos tener. No son económicos, aunque pueden serlo en parte, en una parte muy pequeña, pero sobre todo son beneficios a nivel de carácter social y también de atención a esas personas en situación de dependencia. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias, Jorge. Es que ya nos están entrando preguntas, entonces en estos últimos 10 minutos que nos quedan vamos siempre un poco mal de tiempo, pero bueno, es tan interesante lo que nos contáis que nos da un poco de apuro cortar, pero así tenemos un poco tiempo para volver a conectarnos. No sé si Paz y Marta pueden volver a conectarse. También, Jorge, no te vayas del todo porque así estamos todos juntos y podemos hablar de lo que ya nos están consultando. Antes de nada, como hemos hecho en el debate anterior, es curioso que ya una persona, por ejemplo, agradece, en este caso Ximena Celis, nos dice que no quiere hacer una pregunta más que nada, que se siente muy representada en todo lo que están contando, especialmente lo que ha contado Marta en cuanto a sentirse una carga. Por eso, Marta, me gustaría preguntarle también, porque es otra de las preguntas que nos ha entrado, es un poco, claro, nos preguntan que cómo puede, en base a esto de sentirse un poco una carga, ¿no? Para los familiares y para los compañeros de trabajo, por ejemplo, es cómo explicar la enfermedad, por ejemplo, en el trabajo, porque muchas veces es algo incapacitante, pero que no es físicamente visible y por tanto muchas veces cuesta explicarlo, ¿no? Y nos retraemos un poco en contar lo que nos sucede porque tenemos un poco el temor a la incomprensión, ¿no? ¿Qué truco podríamos dar o qué consejo podríamos dar, Marta, a esas personas que no saben cómo enfrentarse? En realidad, tanto en el trabajo como en el entorno, lo que hay detrás, o sea, para mí lo importante no sería tanto dar el truco de cómo contarlo, que en realidad ellos tienen informes, son informes que pasan por recursos humanos muchas veces, es decir, que el entorno conoce la enfermedad, pero lo que hay detrás es esa sensación de se van a pensar que me lo estoy inventando o lo que decíamos, ¿no? O soy una carga para los demás. Todas esas creencias, creemos que la forma de cambiarlas es darnos muchos argumentos en contra de la creencia. Y no es verdad. La psicología tiene súper claro ya, llevamos un montón de años investigando en cómo se cambian creencias y la forma de cambiar creencias es con conductas. Es decir, cuando yo empiezo a hacer conductas en las que no disfrazo mi enfermedad, la muestro cómo me siento, lo digo, o al familiar, si ya he llegado a la conclusión de que es muy importante, me siento una carga, vale, eso me sale de las tripas, no lo puedo cambiar, pero no quiero sentir eso porque no es funcional, ¿vale? ¿Qué conductas puedo hacer en las que yo doy de comer a la creencia contraria? Pues conductas en las que pido ayuda, en las que le digo al de al lado cómo me siento, en las que le digo al de al lado lo que necesito, y en el trabajo lo mismo, ¿no? Al final, el ir haciendo todas esas conductas, a pesar de que al principio tenga malestar, es lo que me va a me va a permitir ir cambiando la creencia y generando una creencia contraria mucho más funcional. Ujú. En este caso, para la doctora Paz Collado, reumatóloga, nos escribe una paciente que nos dice que fue diagnosticada en este caso, ¿no? A los 7 años. Da las gracias por todo lo que habéis comentado, sobre todo porque dice que hace 40, 50 años todo era muy diferente y que por tanto ella sufrió de alguna manera lo que ahora los niños, por decirlo así, no sufren, ¿no? Y por eso quiere agradecer un poco todo el cambio. Quería preguntarle con respecto a esto, porque ella se refiere a cómo saber si, por ejemplo, el hijo o hija puede mejorar o incluso puede llegar a curarse de esta enfermedad y cómo ver si esa evolución, por ejemplo, en el tratamiento está funcionando. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es verdad que ha cambiado la visión
De hecho, mi primera diapositiva, que he querido un poco hacer el reflejo de lo que pasa desde una edad de pequeñito, que es el diagnóstico, en el que es difícil al principio asumir cómo la familia, cómo le explicas a la familia que tiene esta enfermedad, hasta la otra imagen que viene al principio de la diapositiva, o sea, de la presentación, que es una mujer embarazada. Es decir, ha cambiado mucho. ¿Cómo nos damos cuenta de que de que tú estás mejorando con un tratamiento? Pues lógicamente tú eres la principal, la que notas esos cambios, ¿no? Pues porque tú vas a tu consulta, tienes esa adherencia de seguimiento y estás compartiendo con tu médico, igual que con otros especialistas, la enfermera, el psicólogo, pues vas compartiendo tus vivencias, pues voy mejorando o no voy mejorando. Es decir, el propio paciente yo siempre digo, el mejor médico a veces es el paciente, en el sentido de se reconoce antes cuando está peor y cuando está mejor. Y por supuesto que sí que para mí las expectativas ahora son claramente distintas a entonces, ¿no? Desde el punto de vista de que los tratamientos mejoran y antiguamente cuando yo empecé a estudiar no había posibilidades, no, se decía que era muy difícil para la mujer se quedar embarazada. Y yo quiero transmitir esa influencia positiva de verdad a todos los que habéis empezado siendo pequeños, que de verdad que esto se va controlando muchísimo mejor, incluso aunque tú tengas que seguir un tratamiento con terapia biológica, no tienes ningún problema para quedarte embarazada y hay fármacos de terapia biológica que los puedes mantener perfectamente para no tener ninguna recidiva y ningún brote hasta que tu niño nazca. O sea que yo creo que ha cambiado realmente la evolución y me alegro mucho que me hayas dado pie a poder decir esto, que le había puesto como una diapositiva inicial y ahora la he podido plasmar. Gracias. Estupendo. Muchas gracias, Paz. Jorge, nos preguntan también un paciente que tiene discapacidad definitiva. Nos dice si es necesario que solicite algún tipo de revisión o si le llaman de oficio, si él no llama para que le den esa revisión o incluso si llega a incumplir algo si él no lo hace. No, si es el grado de discapacidad, porque también hay mucha confusión, ¿eh? La gente, los términos a veces no ayudan, ¿no? Incapacidad, discapacidad no se acaba de comprender muchas veces, pero si es el grado de discapacidad, es decir, que no está cobrando una pensión por esto relacionado con el trabajo, y es definitiva, no tiene que hacer ningún trámite. Que simplemente si él empeorara en este sentido, pues podría solicitar una revisión de grado para tener un grado superior, pero si no llega al 65% más, pues tampoco hay ningún cambio. Es decir, es lo mismo tener un 33 que un 64 a los efectos del grado de discapacidad. Hablábamos precisamente de lo difícil que era en muchos casos no comentarlo en el entorno laboral. Por ejemplo, en este caso, Jorge, nos preguntan también si hay algún tipo de posibilidad de adaptar el puesto de trabajo en función, por ejemplo, del impacto de la artritis en el paciente. Sí, por supuesto. Y relacionado con lo que comentaba también Marta antes en cómo abordarlo en el trabajo, lo primero que debemos saber es que no tenemos pues la obligación de decirlo a ningún compañero, es decir, ni incluso a la misma empresa. Es decir, cuando nosotros tenemos algún tipo de enfermedad o de lesión, el empresario está obligado a mantener pues, y a preservar pues, nuestro estado de salud y los riesgos inherentes al trabajo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales así lo dice y lo habitual es que haya un control médico que es por una empresa de prevención de riesgos laborales ajena a la empresa, que lo que hace es emitir un informe y decir qué limitaciones puede hacer ese trabajador en relación con su trabajo. Pero la empresa nunca sabe el diagnóstico de esa persona. La cosa es que nosotros lo queramos decir a la empresa y queremos decir, yo tengo artritis y tengo estos problemas. Eres libre, pero lo que debemos saber cómo trabajar es que no tenemos la obligación de decirlo y creo que también que puede ser algo que nos puede ayudar en el abordaje un poco de cómo vivir con la enfermedad en el trabajo. Ahí cada uno ya es libre, pero que al menos sepamos que no tenemos la obligación de decirlo ni la empresa el derecho de conocerlo. Marta precisamente nos hablaba de esas redes de apoyo que son fundamentales para todo esto que estamos comentando. Me gustaría preguntarle a Paz Collado, ella como experta en una consulta de transición, esto hacerlo extensible un poco a los tres y con eso concluiríamos, si puede ser de forma breve, porque estamos justo ya en el tiempo. ¿Qué mensaje le gustaría en este caso, Paz, transmitir a los padres y a los adolescentes, en ese caso, ¿no? Un poco en base a su experiencia de lo que puede ocurrir un poco en el futuro? Y con este mensaje un poco positivo, si les parece bien, tanto a Marta como a Jorge, concluimos, ¿vale? Sería un pequeño consejo de cada uno de los tres. Bueno, pues yo quería simplemente decir que la artritis ahora mismo es una enfermedad que es común en los niños, pero que no hay que tenerla miedo. A los adolescentes decirles que tengan un poquito de paciencia porque a veces los amigos influyen positivamente, pero a veces negativamente si no tomas alcohol, si tal.
un poquito de paciencia, el tiempo pasa y luego van a encontrarse mejor. Y que sepan que su vida, tanto a nivel de actividad laboral como de fertilidad en las mujeres, va a ir para adelante. Ahora mismo hay pocos límites y simplemente confianza en ellos mismos, que es lo que tienen que tener, y el apoyo de los psicólogos y de la sociedad que está ahí para estar a su lado. Poco Un más. trabajo fundamental el que hacen Marta y todos sus compañeros. Marta, ¿ese consejo para tanto padres como adolescentes? Bueno, yo lo generalizaría a todos, porque en la parte psicológica, aunque estemos en esta parte de la mesa, yo creo que es importante generalizarlo a todos. Y bueno, la idea es que a nivel psicológico es importante no negar la presencia de estrés, de emociones negativas asociado al diagnóstico de una enfermedad. Tienen que aparecer y hay que legitimarlas. Hay que entender que todo eso tiene que darse y no perpetuar estas ideas de fortaleza o de superhéroes, un poco la idea de que somos mucho más fuertes y si todo esto no aparece, y legitimando y entendiendo que tienen que darse el estrés, la ansiedad, la depresión, entender que lo que es importante es que les puedan acompañar personas que les ayuden a gestionar y a regular la presencia de el impacto a nivel psicológico. Y aquí, por ejemplo, las asociaciones hacen una labor fundamental, tienen convenios con universidades, los pacientes tienen acceso a psicólogos de una manera mucho más sencilla, con lo cual las asociaciones ahí cumplen un papel muy importante. Y Jorge, ese consejo y con él terminamos esta segunda mesa. Sí, bueno, básicamente lo hemos estado hablando aquí, ¿no? Y la labor de la asociación, pues coincido plenamente, es fundamental. Y es básicamente conocer los derechos que se tienen, porque mucha gente lo desconoce, ¿no? Y pues para padres, también hijos, gente que esté sufriendo la enfermedad, pues que valore si hay algún tipo de ayuda que se pueda tener, ¿no? Y que también conozca que hay mucha gente que no lo solicita a veces porque es un procedimiento a veces largo, engorroso y demás, y también por un tema de estigma, ¿no? Que al final, oye, pues que sea una persona con discapacidad o que tenga una incapacidad y que al final lo veamos desde el otro lado de la moneda. Es una cuestión que te da derechos, te ayuda a poder vivir mejor porque la situación que estás viviendo y la enfermedad que padeces lamentablemente es la que es, ¿no? Y por lo tanto, animar a todo el mundo a que se informe y que conozca pues, los derechos que tiene. Pues estupendo. Muchísimas gracias a los tres por todo este conocimiento y esta charla tan interesante. Nos hubiéramos alargado muchísimo más, pero el tiempo es el que es y también tenemos que ajustarnos un poco a los tiempos. Esperemos que haya servido muchísimo, seguro que sí, a todas las personas que nos están siguiendo, tanto hoy como ya saben que todo este contenido estará en las redes sociales de la asociación a lo largo de los próximos días. Así que un placer hablar con los tres y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues Gracias a antes de vosotros. terminar, Gracias a vosotros. gracias Marta, gracias Paz y gracias Jorge. Antes de terminar esta primera jornada me gustaría compartir con ustedes en qué va a consistir un poco el día de mañana. Hemos visto ya en la discusión bueno, pues con las personas que hemos estado viendo en estas dos mesas que hemos tenido en estas dos jornadas. Hemos visto en esa primera mesa cómo ha sido bueno, los 20 años con esta enfermedad, ¿no? Ese espacio temporal que nos hemos marcado de 20 años con respecto a los años justo que cumple esas 2 décadas de la asociación. Hemos estado hablando en primer lugar un poco pues, con la doctora Paloma Vela, también con Susana Romero y con Raquel Almodóvar. Hemos estado hablando de distintas patologías que afectan a los pacientes, como pueden ser la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y también la espondiloartritis. Muy importante resumir rápidamente algunas de las ideas que nos han dado, ¿no? Como por ejemplo ese trabajo en equipo entre los especialistas y los pacientes para que todo funcione mucho más rápido. También, por ejemplo, la importancia del ejercicio físico y también la buena alimentación. Y sobre todo hemos visto también un poco el impacto que tienen estas enfermedades y estas patologías en el día a día de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, con porcentajes muy altos de ansiedad, por ejemplo, de depresión, incluso bajas laborales. Por eso es muy importante, lo hablábamos en esta segunda mesa también, ese abordaje de la salud mental, como nos hablaba la psicóloga Marta Redondo, también la salud mental en la infancia, porque eso va a desarrollar y va a abarcar mucho lo que va a ocurrir en el futuro. Y también hemos analizado un poquito junto con Jorge Kampmann, un poco cómo afecta desde el punto de vista también laboral, ¿no? Y académicamente a estos pacientes. Me gustaría citarles de nuevo para mañana, ya saben que es esta segunda jornada del cuarto congreso de personas con artritis y espondiloartritis. Ahí vamos a tener de nuevo otras dos mesas muy interesantes, ahí lo están viendo. En la primera vamos a hablar sobre la evolución de los tratamientos en estos 20 años y en la segunda mesa, con también nuestros especialistas, hablaremos sobre las necesidades que quedan por cubrir
después de estas 2 décadas de asociación. Así que recordarles que mañana de nuevo la sesión comienza hoy, igual que hoy a las 5 de la tarde. Y una vez más, pues nada, agradecerles su tiempo, su paciencia, su participación y les esperamos mañana de nuevo aquí en este 4º Congreso de Personas con Artritis y Espondiloartritis para seguir respondiendo y resolviendo todas las dudas posibles. Muy buenas tardes, hasta mañana.